Quiero presentarles el día de hoy a nuestro ponente, nuestro ingeniero Armando Novoa Foglio. Él es director de la Alianza de Seguridad en Internet, AC. Él es ingeniero en cibernética y ciencias de la computación, titulado por la Universidad de La Salle. Diplomado en Negociación y Planeación Estratégica y es catedrático de la Universidad Iberoamericana en el Diplomado de Estandarización de Procesos. Conferencista internacional, ha impartido más de 350 conferencias a usuarios de Internet en temas de seguridad y privacidad web, principalmente Internet en tu familia, impacto emocional de las redes sociales y privacidad en Internet en México. Él es creador del programa escolar Civismo Digital. Y pues bueno, también es creador del libro Internet sin peligro para tus hijos. Creo que un poco de su reseña nos habla mucho de lo que nos va a compartir el día de hoy. Recordemos que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, Armando nos va a ayudar a contestar algunas. Entonces, pues bueno. Armando, pues bienvenidos, este es tu público y pues bueno, damos inicio a esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitam. Déjame compartir la pantalla de una vez. Ya la estamos viendo, ¿ah? Perfecto. Pues muy buenas noches tengan todos. Gracias por acompañarnos. Como les comentaron, está abierto el chat. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor, váyanlas registrando conforme surjan para que nos hagan favor de revisar las que estén repetidas y al final podamos responder todas y darles información también de cómo acudir con nosotros en caso que alguna duda se quede sin responder y sea pues de especial relevancia. ¿No? Nos pueden contactar, somos una asociación civil sin ánimo de lucro abierta al público en general y estamos a sus órdenes en los datos de contacto que voy a poner al cierre de esta charla que hemos titulado Seguridad Digital en Casa. Es una charla dirigida a padres de familia y hago la aclaración porque, bueno, pues justamente vamos a hablar de estrategias de acompañamiento de la vida de los hijos, de cosas que los chicos pueden hacer o encontrar en las redes sociales, no necesariamente que ya las estén encontrando, sino que pueden toparse con ellas muy fácilmente. Esta es una de las razones por las que ponemos este aviso de advertencia, aviso importante sobre el contenido que vamos a mostrar y que explica también por qué no es recomendable que los menores de edad, sus hijos, nos acompañen hoy, ya que algunos de las piezas de información que se presentan, si bien todas provienen de casos reales, de páginas reales, de cuentas reales, de aplicaciones que usamos todos como TikTok, Instagram, etcétera, pues para algunas personas pueden resultar extremas. Las personas que sean muy sensibles a lo extremo, a lo que puede parecer a lo mejor grotesco o violento, pues les recomendamos discreción. Nada aquí se inventa, todas son evidencias tomadas de casos reales, porque si bien Internet sin duda alguna nos ofrece un enorme poder para el desarrollo de las sociedades, de los individuos, de las familias, para aprendizaje, comunicación, negocio, entretenimiento, etcétera, no hay duda tampoco que cuando todo ese enorme poder es puesto en manos de los chicos, los niños, niñas y adolescentes, pues todo ese gran poder no viene solo, viene acompañado de toda una serie de desafíos. Hoy abordaremos de toda esta red que ponemos solo ilustrativamente, esta nube de desafíos que es ilustrativa, no son todos, hay más. Nos recuerdan muchas cosas que vamos a estar repasando hoy. Eh, Sobre todo una que me gusta derribar muchas veces durante mis charlas con los papás, y es esta que pues se ha permeado mucho en la sociedad mexicana, haciéndonos pensar que los niños de hoy son superdotados. Nacen con un chip súper especial que los hace infalibles, los hace expertos de nacimiento. Y como van a ver ustedes hoy, no hay nada más alejado que ello. Los niños son niños como en todas las generaciones, experimentan, se atreven, descubren, quieren romper los límites, romper la liga, estirarla para ver hasta dónde son capaces de llegar.
Y en esas búsquedas, Internet sí que ofrece lugares de alto riesgo, donde sí pueden tener experiencias altamente negativas, incluso lamentables. Hemos sido testigos de cómo descuidos elementales, perdón, como compartir un dato personal, mi ubicación en un momento dado, pueden dar lugar a consecuencias monumentales. De ahí que del reconocimiento que los niños hoy no vienen preparados de fábrica para gestionar todo esto, de ahí que las cosas se han llegado a complicar al grado que, pues desde el año pasado ya tenemos gobiernos de países enteros que han girado nuevas leyes locales que impiden el acceso de los chicos a las redes sociales hasta que cumplan 16 años y no tienen acceso tampoco a dispositivos digitales, cuando menos hasta los 14. Esto que, por ejemplo, aquí estoy ilustrando con el caso de Australia del año pasado, pues ha sido replicado ya en muchas comunidades, en España, en Estados Unidos, en muchos países, ya se están sumando a esta ola de conciencia de protección de dos cosas importantísimas para el sano desarrollo de los niños y para su seguridad, de ellos y de sus familias, debo extenderlo. Tanto proteger su salud mental con este tipo de medidas, como proteger su desarrollo intelectual, cognitivo, en pocas palabras, su instrucción y formación educativa. Hoy hay muchas iniciativas, estamos sumados a las que hoy promueven que tengamos escuelas libres de celulares porque han demostrado ser distractores absolutos de la capacidad de los chicos de poner atención a una persona, a un facilitador, alguien que está frente a ellos impartiendo una clase, transmitiendo un conocimiento. La adquisición de ese conocimiento y la adquisición de las habilidades asociadas a los conocimientos en la escuela pues requieren de atención plena y requieren de un proceso pedagógico que está siendo brutalmente interrumpido por las pantallas en los salones de clase. De ahí que entonces salud mental y educación deben ser protegidos. Hoy está sucediendo a nivel mundial porque, por supuesto, en estos espacios de redes sociales que son tan dinámicos, tan intensos, tan retadores, tan tentadores, tan atractivos, pues por supuesto surgen una serie de riesgos que hoy solamente resaltaremos de toda esa nube de desafíos, los dos que considero los más importantes y ilustrarles a ustedes el extremo al que se puede llegar en ambos para que en familia pues puedan tomar las medidas que consideren necesarias. Nos enfocaremos principalmente de todos esos distractores hoy a uno que nos tiene de cabezas mundialmente, esta divertida plataforma, sin duda alguna, cuando es usada con moderación y equilibrio y con pensamiento crítico, uno puede pasar unos minutos de esparcimiento agradables en ella, pero cuando no se tiene autorregulación, cuando no se tiene control de lo que uno piensa, decide y es influenciado por todo el contenido, sobre todo el que es generado por inteligencia artificial hoy de manera automática, pues ha hecho que TikTok, que tenía una intención pues propositiva en su lanzamiento, hoy se haya vuelto algo realmente tóxico en muchos de sus canales. A TikTok le está ganando hoy a sus espacios, a sus áreas de moderación, el área que se conoce como Trust and Safety, le está ganando el ritmo, la cantidad de clips que son subidos en millones y millones y millones de minutos por hora. Y hoy sí encontramos que se han filtrado una gran cantidad de contenido que no es bueno para los chicos, pero vaya, ni siquiera para los adultos. Mucha desinformación, mucha mentira. De hecho, el Centro para Combatir el Odio Digital emitió hace un par de años este informe, este reporte que considera a TikTok letal por diseño, como dice el título del reporte, ¿no? Hoy, hace pocas semanas, apenas el New Yorker, un semanario de alta influencia mundial, ha publicado un ensayo sensacional para analizar qué tan a fondo la tecnología está arruinando la vida de los jóvenes en vez de detonar sus potenciales. El año pasado se hizo muy popular este libro que tengo aquí en mi mano, La generación ansiosa, que presentó pues información muy contundente, médica y con metodología científica, demostrando
el alto nivel de ansiedad a la que han llegado las nuevas generaciones como resultado de horas ante pantallas, principalmente en niñas, más que en niños. Pero aquí hay varias cosas que es importante que los padres de familia conozcan alrededor de toda esta información y rumores que se han derivado a partir de este bestseller. Y es, en primer lugar, entender que sus conjuntos de datos analizados pertenecen a sociedades de lo que se conoce como la anglosfera, países donde se habla inglés, como es Estados Unidos, Inglaterra, Australia, países nórdicos, países con culturas muy diferentes a las nuestras. Sin embargo, muchos de los efectos que ellos han analizado sí que los hemos visto aquí. Esto no es nada nuevo, en realidad. Esto se publicó el año pasado, en 2024, pero créanme, por ejemplo, desde 2006, ya este psicólogo alemán, Weinstein, ya hablaba y analizaba el impacto que tenían las horas de pantalla en la creatividad y en la motricidad de niños con más de una hora que están arriba los dibujos de niños que no usan pantallas y niños abajo pidiéndoles las mismas labores de dibujo o de expresión para evaluar su creatividad, su motricidad y cómo ya se veía muy deteriorada desde 2006, ¿se dan cuenta? Vamos para 20 años de esto. Y realmente en una línea de tiempo que va a partir de 2006 a 2008, en que ya había ensayistas que nos ponían a reflexionar sobre cómo estaba impactando en la manera en que pensábamos, en la manera en que elegíamos la validez de la información, plataformas como Google. En 2013, otro científico alemán escribió lo que se considera la obra maestra de las patologías mentales derivadas del uso de pantallas, que se llamó demencia digital. Pero vean desde cuándo. Y vaya, el impacto ya en la educación quedó demostrado con los resultados de la prueba PISA que aplica la OCDE en 2022, en donde México quedó en penúltimo lugar de todos los países miembros. Y pues sí, empezó a haber mucha más presión social, académica, pedagógica y médica sobre los operadores de redes sociales, sobre los gobiernos, para que regularan el acceso de los chicos a la tecnología. Gobiernos, industria, academia, haciendo equipo, nos faltan los padres de familia. Por eso esta plática está dirigida a ustedes. Para que sea efectiva, lo único que necesitamos, por favor, son dos cosas. Derribar algunos mitos como el del chip, que hoy vamos a hacer pedazos, créanme, pero también eliminar de nosotros como padres la negación, ese bloqueo que nos hace pensar que todo lo que vamos a ver hoy de Internet está tremendo, es excesivo, pero que nuestros hijos no caerían en eso, no incurrirían en ninguna de las conductas que vamos a presentar hoy aquí. Créanme, por favor, que todo adolescente de cualquier origen, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier nivel escolar, puede caer en la tentación y en la presión que viene de sus propios pares, de lo que viven en las escuelas. El, la típica presión que reciben cuando su grupo de amigos les dice, si no te atreves a ver esta app, si no te atreves a ver este video, no estás en el equipo o te sacamos del grupo de WhatsApp. El sentido de pertenencia, la presión de pares, el famoso FOMO o Fear of Missing Out, el miedo que les da de perderse de algo, de las tendencias y de las corrientes populares, son fuerzas que pueden fácilmente influir en las conductas de los chicos. Entonces, para que esto nos llegue, quitémonos por un momento de la negación y de mitos y de pensar que realmente podemos hacer responsables a los niños de sus conductas en Internet. En verdad que no están preparados. Hoy un niño no puede entrar a un espacio o usar una aplicación cuando no tiene juicio crítico, pensamiento analítico, inteligencia emocional, al menos en niveles básicos, porque inmediatamente se va a topar con fraudes, con trampas, con desinformación, con contenido tendencioso, más allá del perturbador como es la pornografía, la violencia y el salvajismo, que también abundan y van a estar ahí a un clic de distancia del niño una vez que entre a Internet. Trampas como estas, ¿no? Tenemos que ir pensando en el tema del chip. ¿Qué chip le puede decir a un niño
que esto que parece un anuncio de una promoción, de una oferta, que viene un link de un tal hotel Punta Cana, ¿no? Donde además hay todas las señales de que esto es una trampa, ¿no? Pero vaya, faltan acentos, hay errores gramaticales, pero ese no es el tema. El tema es con la presión que tienen los chicos, con la prisa que siempre tienen por estar en todo, no se van a dar cuenta de que si hacen clic en la liga, van a venir a dar a algo que parece ser una página, pero que no, y que de hecho es una página, pero que no es la real. Si se fijan, la dirección de este sitio que aparece aquí en pantalla dice Otei Punta Cana, porque si regresamos al ejemplo anterior, que sus niños tendrían que poder resolver, es uno de los tantos desafíos de Internet. Aquí no dice Hotel Punta Cana en la URL, dice Otei, solo que la I está en mayúscula. Entonces, imagínense, ¿cómo vamos a pensar que un niño atrabancado, atrevido, que le gusta probar de todo, va a poner atención en estos detalles? Va a saber o va a imaginar o va a proyectar, cuando no tiene pensamiento analítico, que las distintas etapas posteriores a hacer clic en una liga. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo es que me pueden robar mis datos personales? ¿Cómo puede venir un niño de fábrica sabiendo que debe proteger sus datos personales cuando a veces ni siquiera sabe cuáles son? Más allá de su nombre y su domicilio, hay un catálogo de más de 80 datos personales que los niños deben de poco a poco aprender a proteger. No pueden venir de fábrica con eso y necesitan a sus papás y necesitan a sus escuelas también, es decir, a todos los adultos de confianza alrededor de ellos, muy bien informados de cómo son estos desafíos y qué es lo que enfrentan los chicos realmente cuando usan Internet, qué deben resolver y en qué estado de lucidez lo van a hacer. ¿Y por qué lo expreso así? Pues porque, papás, no podemos pasar por alto ni un momento que todas las plataformas que usan los niños hoy, todos esos dispositivos, todo a lo que les llama más la atención, como es TikTok e Instagram, son aplicaciones desarrolladas con el propósito de crear adictos. Ni más ni menos, les llamamos drogas digitales, aunque no es una droga, por supuesto. Ni se genera realmente una adicción, sino un uso compulsivo. Lo que toda plataforma está pensada, planeada y programada. Las empresas contratan a los mejores expertos en desarrollo, a los mejores ingenieros, para lograr crear algoritmos que atrapen la atención del usuario la mayor cantidad de tiempo posible. Y esto se los compruebo, los comparto a ustedes, con la declaración de uno de sus fundadores, uno de los creadores, el tercero a bordo en Facebook, eh, Sean Parker se llama esta persona, en uno de los eventos médicos más importantes hace un par de años. Él se presentó y en la entrevista que le hicieron declaraba que ellos sabían de la vulnerabilidad del cerebro humano ante la emoción de un like, segregando dopamina y cómo esa vulnerabilidad provoca que el cerebro con la dopamina busque repetir, automáticamente el órgano busque repetir aquello que le produjo placer y de esa manera desarrollar la conducta compulsiva. Fíjense cómo él lo explica y claramente nos dice, sabíamos que eso podía pasar, pero literalmente no nos importó. Entonces es importante tenerlo como punto de partida. Miren, escuchémoslo. If the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, and it's me, it's Mark, it's Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people.
understood this consciously, and we did it anyway. Ese es el punto de partida para ustedes. No pueden autorregularse los chicos de manera natural, sobre todo en la infancia, que el cerebro es aún más vulnerable. Apenas está en desarrollo, sobre todo esta parte del lóbulo frontal, que les va a dar la capacidad de la autorregulación y el autocontrol. Y también los criterios de relevancia, de qué es importante y qué no, a qué ponerle atención y a qué no. Apenas está en formación cuando son chicos y no están preparados para este tipo de herramientas. Entonces, darle a un niño un dispositivo que trae cargado eh, eh, aplicaciones adictivas, pues es ponerlo en riesgo, es exponerlo a todo tipo de trampas de atracción que van a hacer lo necesario para mantenerlo pegado, distraerlo de sus obligaciones actuales y apartarlo de adquirir conocimientos y contenido de valor para él, para el ser humano. Eso es lo que lleva a la larga a una persona a descubrir que pasó horas, es más, meses, años de su vida en redes sociales, en contenido que al final no le dejó nada que hoy pueda usar a su favor. A menos que se vaya a dedicar a ser creador, influencer o cualquiera de estas líneas. Para todo lo demás hubiera sido mejor estudiar o hacerme de habilidades que me fueran a servir en cualquier cosa a la que yo he decidido dedicarme en la vida. Cuando descubro muchos años después que me quedé vacío en todo eso, es que vienen esos estados depresivos, que son el otro extremo del uso excesivo de la tecnología. De todo eso tenemos que apartar a los niños, derribando estas barreras del chip, de que les podemos hacer cargar la responsabilidad a ellos. No, es una responsabilidad de los adultos protegerlos. Esta barrera que nos hace creer que los niños son nativos digitales, decía yo, ¿no?, que vienen facultados para usar tecnología de manera súper poderosa. Y les comparto esta frase, es muy importante entender el trasfondo. Que un niño hoy pueda tomar un dispositivo y usarlo en pocos minutos, por lo intuitivo que es, no quiere decir para nada que el niño sea superdotado. Quiere decir que todo el equipo de miles y miles de ingenieros que trabajaron en el diseño, pruebas y liberación de ese producto son muy listos, son muy capaces y pudieron crear un producto que fuera tan fácil de usar que cualquier niño pudiera dominarlo. Pero ¿qué pasa cuando se topan con ese contenido que ya no es agradable, con esas situaciones que ya no son agradables? Ahí es donde no están preparados. Y otra barrera más es la que vamos a derribar y es la última de hoy, es pensar que la tecnología, claro, no es responsable de lo que sucede. Y eso es muy bueno aclararlo. Internet no es el culpable de los problemas que vemos o de niños que son enganchados por pederastas en videojuegos, atraídos a un espacio y después sometidos a explotación sexual. Esas son conductas delictivas en donde Internet solamente es un medio comisivo. La tecnología no podemos culparla por lo sucedido, sino a todo el entorno de un niño que no lo protegió, no le dio la educación preventiva, no le dio la información que él necesitaba para entender cómo te relacionas con personas en Internet y cómo mantenerte a salvo. De ahí que entonces la tecnología pues, es como compararla con un cuchillo. Si yo lo aprendo a usar, si me enseñan cómo usarlo y se tienen las medidas apropiadas para mi edad, entonces tendré experiencias positivas en el uso de él. Podré cortar mi pan, podré cortar mi galleta a lo mejor, o podré cortar una fruta. Si no, es posible que me corte la mano, o si de pronto ya soy malintencionado, pueda usarla para cosas negativas. Entonces, la tecnología puesta en manos inexpertas, ¿no?, deja de ser neutra. Empieza a abrir puertas que son demasiado tentadoras, como le pasó, por ejemplo, a esta chica, de un caso que tuvimos que atender hace varios años, una chica que con tecnología y aprovechando todas las ventanas de visibilidad que la tecnología le ofrecía, se mostraba al mundo a sus 15 años, descubriéndose pues mona, atractiva, llamaba la atención y llamaba tantos seguidores en esa red que se usaba, ¿se acuerdan antes? ¿Qué pasa? Que por supuesto pasó por alto una regla de oro de Internet que todo niño debe saber, y es que en Internet existe la suplantación. En los 6.000 millones de usuarios de Internet, muchos se pueden hacer pasar por quienes no son. Y además, no todas las personas que se conectan son buenas personas como nuestros niños. Hay gente muy malintencionada
y se los puedo decir de cerca porque trabajé en la Comisión Intersecretarial para prevenir la trata de personas, justamente en el capítulo de enganche de menores vía Internet. Entonces, ¿qué pasa con una niña? Cree que está usando la tecnología de manera sana, saludable, social nada más, divertida, para atraer miradas, atraer atención, atraer seguidores. No se da cuenta que está atrayendo a un secuestrador, a un malintencionado. Y pues la niña, su próxima foto, como fue en este lamentable caso, pues fue sin vida en la costera de Veracruz. Porque claro, eso es el resultado, ¿no? Gente cuyas malas intenciones están alrededor de los niños que, a los que se les entregan los dispositivos y se les da permiso de acceder a aplicaciones incluso cuando están completamente fuera de su rango de edad. No nada más hoy los países están buscando que las redes sociales sean para mayores de 16 y los celulares para mayores de 14, eh, solo solo digamos por el número del año cumplido. Ya cumpliste 16, ok, ya puedes pasar. Necesitamos adultos cerca de los niños, de sus hijos y de todos los niños que están ahí en una escuela, por ejemplo, los que son docentes, para entender su desarrollo, su madurez. Muchos factores influyen en ello. Hijos que son hijos de padres, los chicos que son hijos de padres divorciados, a veces maduran más rápido por la situación que los que están siempre en un hogar con mucha protección y afecto cercano. O los que tienen hermanos mayores y que empiezan a aprender travesuras o cosas que provienen de ellos, también maduran más rápido. La situación social y el entorno de un niño influye mucho en su madurez. También para la capacidad de percatarse de las intenciones de los que viven alrededor de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de dos chicos que simplemente están platicando y no saben de las intenciones de quienes están alrededor de ellos en un colegio y de lejos les están tomando una foto, platicando, para después convertirla en este video con una aplicación de inteligencia artificial. Miren, fíjense esto. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Completamente falsa escena creada por una aplicación a partir de dos fotos de alguien que está a mi alrededor. Y los niños tienen que saberse mover en este entorno, ante estas posibilidades y hacerlo con seguridad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con educación preventiva. Ese es el camino sin duda. Educación que además tiene que empezar desde edades muy tempranas para que cuando lleguen a estas alturas dominen su espacio, lo gobiernen y realmente siempre tengan cómo evitar ser víctimas o de un malintencionado que tome mi contenido, me atraiga con engaños y me cause un mal a mí, pues en este caso mortal y emocional a toda mi familia, como a ellos que les generan un impacto muy negativo, también emocionalmente, pero además socialmente en el grupo en el que están. Son de las cosas que se van a empezar a evitar cuando los planteles incorporen la regulación de no permitir dispositivos en las escuelas. Pero a todo esto tienen que enfrentarse los niños y poderlo resolver. No vienen de fábrica preparados. Entonces, ¿cuáles son los roles que los papás deben adoptar para proteger a los niños conforme van creciendo? Vamos a verlo. Vamos a analizarlo en esta gráfica que va desde que nace un bebé hasta sus 18 años en que ya se convierte en un adulto que en teoría ya es responsable de todos sus actos, incluso hasta ante la ley de cualquier acto y que pues ya ha logrado, si hacemos bien nuestra chamba como papás durante todos esos 18 años, pues sí, cuando lleguen a la mayoría de edad, ya podemos pensar que van a ser adultos preparados para las responsabilidades de esa etapa. Pero cuando no han llegado ahí, cuando son recién nacidos, hoy tenemos una directiva que nos señala con toda claridad que hasta los 6 años, y miren que esto se acaba de actualizar porque todavía la OMS apenas el año pasado ajustó sus recomendaciones. Antes decía que nada más eran de 0 a 2 años. Luego había recomendaciones hasta los 3. Ya hoy
Casi todas las academias de pediatría, la americana, la canadiense, la española, la propia OMS, ya nos dicen de 0 a 6 años, el rol del padre es asegurarse que los niños no tengan contacto con pantallas de ningún tipo. El único que se considera permitido, y escuchen esta excepción, es cuando papá o mamá, en el dispositivo de papá o mamá, van a sostener una videollamada con algún familiar que el niño ya conoce. Y entonces lo podemos dejar participar en la pantalla, en la interacción, saludando al tío, al abuelito. Por ejemplo, en el caso de que un tío o tía está en el hospital porque lo van a intervenir y le vamos a desear pronta recuperación y vamos a estar unos minutos conectados con él en control de papá y mamá. Pero darle una pantalla al niño para que él la opere no debe ser. Después pasamos a la etapa crítica, la etapa de primaria, cuando ya puede ser que tengan un dispositivo y aquí se recomienda hoy que no sea un dispositivo personal, así portable, como es como son los teléfonos. Hoy hay muchas corrientes, nosotros estamos próximos a sumarnos a un movimiento importante en nuestro país que está impulsando la conciencia en las familias para no dar celulares, al menos inteligentes, los smartphones, a los chicos hasta que preferentemente ya vayan a pasar a la preparatoria. De momento, las reglas en nuestro país todavía establecen que es a partir de los 13 años que los niños ya pueden tener una cuenta de correo, ya pueden tener una cuenta en redes sociales, antes no. Y en esta etapa de primaria, el acceso a la pantalla deberá quedar limitado a cosas que tengan que ver con actividades escolares. Es muy común que los planteles requieran que los niños utilicen un iPad, que es altamente controlado por el área de sistemas de la escuela, para que él tenga acceso a aplicaciones educativas verificadas por la escuela, en donde puede aprender, por ejemplo, relaciones entre aspectos geométricos y cosas por el estilo. Pero no socialización y contacto con terceros, mucho menos usar el dispositivo para abrir cuentas en videojuegos, a menos que cumplan con las clasificaciones que vamos a ver a continuación. Esa es la parte de control total. ¿Qué hay que controlar en el acceso de mi hijo a una laptop, a una computadora en la casa o a una tableta? ¿Qué hay que controlar? Todo. ¿Qué usa? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué horario? Si tuvo que hablar con alguien, ¿con quién es? ¿Qué dijo? ¿Qué puede decir? ¿Qué no puede decir? Todo tiene que ser controlado por papá y mamá. Para que cuando avancemos a la etapa de secundaria, pues ya nuestro rol pueda pasar a ser ¿de qué? De supervisión de que se están cumpliendo todas esas normativas que aplicamos. Y vaya, no se preocupen, vamos a hablar también brevemente de cómo, aunque no lo hayan hecho a tiempo, todavía lo podemos hacer, ¿ok? Aunque no controlé lo que hizo mi hijo en primaria y ya tiene su celular, smartphone desde que tiene 10 años, lo cual expone a muchísimos riesgos y no es recomendable, todavía hay mucho que podemos hacer al respecto. Pero ese es, digamos, el orden deseado, ¿de acuerdo? Fíjense cómo la línea azul que se ve en el trasfondo va bajando porque es la parte que refleja cuáles son las responsabilidades de los papás acerca de la seguridad de los niños en espacios digitales. De principio es toda, pero hay que ir cediéndole responsabilidades gradualmente a los niños que podamos supervisar, como puede ser la hora en que se apaga el dispositivo, como puede ser el lugar en donde se carga el dispositivo en la noche, para que no lo tengan en sus habitaciones mientras duermen y se puedan entregar a un sueño reparador. Esa franja debe ir gradualmente cediendo las responsabilidades que nosotros supervisemos, porque el mensaje, papás, es la tecnología no debe ser vista como un derecho divino para los chicos, sino como una prerrogativa a la que tienen acceso si cumplen su parte de la responsabilidad o de la obligación. ¿Ok? El acuerdo debe ser claro. Si hacemos esto bien, vamos a llegar a la etapa de preparatoria ya solamente como orientadores de nuestros hijos. Ya vamos a tener chicos que usan la tecnología de manera segura, de manera responsable,
Y entonces vamos a poder hablar mucho con ellos sobre cómo aprovechar las posibilidades de conexión para abrirme puertas hacia mi futuro. Hoy los talleres que trabajamos con los niños de preparatoria son muy interesantes porque se ponen en contacto con todos los que consideran los gurús de las áreas en las que ellos se quieren desarrollar, ya sea arquitectura, pediatría, psiquiatría, diseño, y descubren en los talleres cómo pueden entrar en contacto con todos ellos y sí son respondidos y son invitados y atraídos a todo lo que esos grandes expertos están haciendo hoy en el mundo y desde ahí se van fogueando los chicos de prepa. Entonces, utilizan ya la tecnología para detonar sus potenciales de futuro. ¿Qué debemos controlar? Y aquí es donde yo quiero regresar a la parte básica, sobre todo a la parte roja y a la amarilla, el control y la supervisión. Esas son las etapas de un control parental. Aquí las tenemos divididas en 5 grandes categorías para que sea más fácil de entender. Primero tenemos que ser capaces de controlar, papás, el tiempo y los horarios en que nuestros hijos usan tecnología. Y iremos a adentrarnos a los beneficios de cada momento, ¿ok? Porque algo con lo que voy a cerrar hoy es la recomendación de que todos incorporen esta pues, práctica de cenar sin celular a sus familias y establezcan diálogos, charlas sobre temas que les voy a recomendar, pero sobre todo que ya no esté el dispositivo en contacto con nuestros hijos para que puedan ir a cama y entrar en una modalidad de reparación proteínica del cerebro real, profunda. Es muy beneficioso que el niño duerma bien y es uno de los buenos hábitos que se han perdido por el uso excesivo de pantallas. Pero más importante para mí que el tiempo total es qué hay en la pantalla. El niño estuvo 1 hora, pero ¿qué había en la pantalla en esa hora que él estuvo ahí pegado? Ahí hay, para mí, mucho más relevancia, babas. Todas esas aplicaciones y videojuegos populares entre los niños, todos están clasificados. Lo que no existe en las páginas web, en los navegadores abiertos. Por eso hay que tener otro tipo de cuidados. Pero en la parte inicial, ahí sí, puedo tener una supervisión y decir, oye, ¿estás usando cosas que sí son para tu edad o no? Porque si de entrada yo le estoy dando permiso a mi hijo de usar cosas cuando tiene 10 años, que son para niños de 17 o de 18, ya estoy yo abriéndole la puerta o permitiendo que se exponga a gravísimos daños, a conexiones que son muy malas para ellos. Vamos a entrar a esos detalles. Luego, otra área, las interacciones. ¿A quién agregan? ¿Con quién hablan? ¿Y de qué? Y hoy vamos a hablar del gran riesgo que son los videojuegos, porque hoy tienen todas las funciones de una red social en cuanto a abrir perfiles y crear contactos en ella. Después el contenido al que tienen acceso, que ese sí es mayormente en sitios web. Y por supuesto la protección de datos personales, que no porque sea el último grupo es el menos importante. El caso que les puse de la chica que en Veracruz perdió la vida por empezar a interactuar con gente muy malintencionada, justamente surge a partir de un dato personal, su fecha de cumpleaños. Ese fue el punto que detonó todo. A la hora que en las redes se presentó como si hoy fuera mi cumpleaños y el malintencionado tuvo el pretexto ideal para decirle, eres la reina de las redes, te vamos a mandar un gran arreglo de flores, danos tu domicilio. La niña emocionada y creída, inocente, les decía yo que iba a repetir varias veces que no traen ningún chip, cayó en la trampa y de ahí se derivó todo lo demás. Pero bueno, el control parental, quiero aclararles que no es nada más instalarle control y funciones que limiten al dispositivo y ya. Porque créanme, papás, que los niños han encontrado muchas formas de darle la vuelta a los controles parentales. Ojo, no quiere decir que los puedan desconectar, ¿ok? Eso cada vez está más difícil. Hoy les voy a enseñar uno muy sencillo de ejemplo, ¿no? Sino que le encuentran la vuelta, es lo que sucede. Entonces, el control parental debe ser la suma de la función de control que traiga el dispositivo con el diálogo que papá mantenga con los hijos. No funciona uno sin el otro, ¿ok? Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo, facilito. ¿Cómo puedo yo darle un dispositivo a mi hijo
que tiene acceso a tantas aplicaciones y además le va a permitir a él instalar todas las que él quiera. Podría instalar una aplicación para entrar a lo que conocemos como Deep Web y empezar a ver tráfico de órganos y cosas terribles. Yo tengo que tener control, decía, sobre todo lo que ve, hace, cuánto tiempo. Obvio también lo que usa. Entonces yo voy a ser como mago, como David Copperfield, y voy a tronar los dedos y ¡pum! Le voy a quitar al teléfono todo. Hoy es más difícil a veces ir a una tienda de teléfonos y buscar uno que no sea smartphone, ya de los que son como de abrirse para nada más tener teclado. Esos son los teléfonos seguros para los niños pequeños. Porque sí, pues dejan estar en contacto con mamá y papá en caso de una urgencia, pero no les permiten conectarse a toda esta serie de aplicaciones que un smartphone sí les permite. Sin embargo, papá, mamá, si tú le vas a dar un teléfono a tu hijo porque cambiaste el tuyo por uno mejor y te sobró el teléfono, bueno, quítale todo, límpialo antes de entregárselo. Déjale solo la función de teléfono y déjale solo la función de música, que esa sí es agradable para cualquiera, ¿no? Y no, prácticamente no van a correr peligros en una tienda de música en línea. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense bien. En el caso del iPhone, que es el que voy a usar para el ejemplo, tenemos que entrar a la sección que dice configuración, que es este icono que estoy moviendo aquí, y dentro de la configuración me voy a desplazar hasta una sección específica que dice tiempo en pantalla. Esa es la función. En el caso del Android se llama bienestar digital y las funciones acaban haciendo cosas muy similares. Entonces voy a ir ahí y voy a ir a la sección que dice instalar apps y le voy a decir no permitir, para que mi hijo no le pueda instalar aplicaciones. En el caso del ejemplo del iPhone, todas las aplicaciones se instalan con el App Store, que es esta aplicación que está aquí. Bueno, yo no voy a querer que mi hijo navegue en Internet. ¿Se acuerdan cómo le voy a dar el teléfono? ¿Se acuerdan que se lo voy a dar así? No quiero que navegue en Internet. Entonces, le voy a quitar el navegador que está aquí abajo. Perdón, me regresé una lámina más. El navegador que está aquí abajito, aquí, junto a la función de teléfono, se lo voy a quitar. Pero no voy a dejar que él le instale otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy facilito. Vamos a ver este video. Voy a ir ahí a la parte de configuración. Voy a hacer clic en configuración en esa pantalla. Voy a moverme hacia arriba, hacia donde dice tiempo en pantalla. Y vean qué fácil. Me desplazo a restricciones de contenido y privacidad. Y aquí voy a entrar a compras de iTunes, porque ahí es donde se compran, las aplicaciones para descargarlas se compran. Y le digo no permitir. Se compran aunque no paguemos ni un peso por ellas, pero la función es como de compra. Después también le voy a quitar que no elimine aplicaciones por si yo le quiero instalar una de control y tampoco le voy a dar permiso de que haga compras en línea, porque esta es una medida que siempre recomendamos. Haga compras dentro de las aplicaciones. No va a ser que use mi teléfono, ¿no? Mi tarjeta de crédito está ahí cargada. Bueno, fíjense qué fácil fue. Ahora entro a aplicaciones permitidas y quito Safari. Eso es para este ejemplo nada más. ¿Para qué? Para que al salirme, ustedes vean qué fácil es que ya no está el App Store y ya no está Safari aquí. Así de fácil es. Nos tomó 30 segundos. Tenemos un centro donde hay tutoriales de video donde pueden verlos todos, paso por paso, y le pueden ir dando pausa, etc. Al final les digo cómo suscribirse ahí, a quien le interese. ¿Por qué debe haber diálogo? O sea, ¿por qué no es suficiente nada más? Pues ya te limité, ya no le vas a poder instalar nada. Ya no vas a tener manera de chatear, por ejemplo, ya te quité Messenger, ya te quité WhatsApp. Uy, porque si yo no le explico a mi hijo las razones por las que estoy haciendo esto, ¿saben qué va a pasar? Que él por ejemplo, va a usar, nos va a convencer, nos va a demostrar que él utiliza Google Drive para tareas de la escuela. Entonces, él va a poder entrar a su Google Drive, abrir un documento en blanco, compartirlo con sus amigos. Y en ese documento van actuando todos, interactuando todos como si estuvieran chateando. Tengan en cuenta que van dejando ahí imágenes, ligas, y todo lo que harían en un chat lo pueden hacer en un documento compartido en el Google Doc. O quienes usan iPhone lo pueden hacer con la aplicación de notas, el Apple Notes,
Yo puedo crear una nota, compartirla con contactos y todos empezar a interactuar en la nota como si estuviéramos chateando ahí y ya le di la vuelta. Los pretextos de los niños y la presión, pues ya la conocemos, ¿no? Mamá, me quitaste el chat, no puedo chatear, a mis amigos sí los dejan. De ahí que los voy a invitar a sumarse a un movimiento nacional que pues les deja ver a ustedes que hay una gran cantidad de familias que no es verdad que estén de acuerdo y que no es verdad que a todos los dejen. Entonces, los papás también tenemos que hacer equipo con los otros papás para entre todos decir, no, 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 no pueden, no tienen la edad todavía, ¿no? El niño va a decir que necesita el teléfono para la escuela, que necesita la aplicación para la escuela, que si no se la instalamos va a reprobar y va a ser nuestra culpa. Todos sabemos la presión que los niños pueden hacer. Lo que tenemos que hacer es estar firmes en que por algo hay muchas razones por las que todas estas aplicaciones que yo decida te las voy a quitar, porque te quiero apartar. Esto es un diálogo que tenemos que tener. Yo también les voy a dar contenido para que fortalezcan este diálogo. Es la parte importantísima que nos hace mucha falta en casa. ¿Ok? Pero hay que dialogar con ellos sobre por qué te lo estoy limitando y de qué te estoy apartando, porque estoy cumpliendo mi rol de protección. Pero fíjate de qué te estoy protegiendo. Y aquí, papás, es donde les quiero dar una rápida pero importante prueba de dos de estos desafíos para que ustedes vean que sí hay que apartar a los niños de ellos. Me voy a enfocar primero al contenido inapropiado y bueno, me voy de entrada primero a lo que consideramos pornografía, ¿no? A la cual el acceso a pornografía, pues sí la podemos dividir hoy en lo que es lo que llamamos consumo directo y consumo indirecto, y este es mucho más peligroso. El consumo directo es el que cualquiera puede hacer hoy en día en Google, escriban porno, hagan la búsqueda y los resultados les van a aparecer toneladas de sitios como Pornhub, X videos, donde ustedes pueden simplemente hacer clic y entrar y el contenido está ahí disponible siempre para ustedes. La idea de este tipo de páginas, que aquí ven más o menos su volumen, hace 2 años, que es el último censo que teníamos, pues páginas que contienen el término sexo, esto está en miles de millones, o sea, tenemos 7.469 millones de páginas que presentan sexo, algunas por supuesto desde el enfoque médico, pero la gran mayoría no. También el término pornografía, 2.870 millones de páginas contienen porno. Hardcore, que es una versión extrema de la pornografía, donde hay fetichismo, zoofilia y todo eso. Vean, 1.720 millones de páginas. ¿Ya? Es una locura. Entonces, pensar en que podemos frenar el acceso a todo ese contenido, pues es muy difícil. Hay que quitar la aplicación de navegación. Y si mi hijo yo ya detecto, lo conozco y sé que es proclive al consumo de este tipo de contenido, pues entonces, además del apoyo terapéutico que necesito acercarle como adulto de confianza, sí tendré que instalarle a mi dispositivo algunas de las medidas que no son ni bienestar digital ni tiempo en pantalla, porque eso me van a limitar tiempos, horarios, aplicaciones, es muy cierto, pero ya filtrar a detalle las páginas que mi hijo puede visitar. Voy a necesitar alguna solución un poco más robusta. Ahorita les voy a poner la liga de acceso a un repositorio que es el mejor del mundo, donde están todas las suites de filtrado para que ustedes las puedan evaluar. ¿Ok? Pero insisto, estas son páginas que están abiertas, que yo puedo consultar el navegador, incluso el historial del navegador y ver si mi hijo los visitó y demás. Pero el verdaderamente perturbador, papás, está en lo que consideramos el consumo indirecto de pornografía. Es el al que se llega a través de grupos, principalmente de WhatsApp y de Telegram. Si ustedes googlean grupos triple X WhatsApp, insertan esa búsqueda, los va a llevar a páginas como la que ven ahora en pantalla, que ofrecen ligas de adhesión a distintos grupos. La persona o su hijo, o ustedes, si quisieran hacer la prueba, aunque no se los recomiendo, solamente se los estoy mostrando ilustrativamente, hacen clic en el nombre del grupo que les atraiga y son adheridos al grupo ya. Son integrados al grupo y empiezan a interactuar
con miles de usuarios de todo el mundo en chats como este, ¿no? Que es uno de WhatsApp, en donde la gente empieza a aportar contenido realmente perturbador, extremo, en formato MP4, que cualquier chico que esté en el grupo, cualquier persona puede descargar a su dispositivo, retransmitir, compartir, editar, reconsumir, impactar negativamente en su propia comunidad, en fin, todo lo que se puede hacer con el contenido en formato digital. Pero es a través de este escaloncito de los grupos en WhatsApp o en Telegram, donde yo me integro a un chat, empiezo a interactuar, a compartir, voy descargando todo lo que aquí perturbadoramente comparten, ¿no? Entonces sí vemos escenas extremas de zoofilia, pero en donde vemos involucrados a bebés, niños muy pequeños, niñas muy pequeñas, sexo tumultuario, por ejemplo, gente con retraso mental que está siendo abusada simultáneamente por 5 personas. O sea, cuando les digo aberrante, piensen de veras en lo peor, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esto sí necesitamos controlarlo. Si yo me doy cuenta que algo así está pasando con mi hijo, sí recomiendo a papás que instalen una solución robusta de filtrado y de control absoluto de hasta de cadenas de texto que pueden entrar y salir del dispositivo. Hoy en día, lamentablemente, apenas un 13.7% de los padres de familia utilizan filtrado de contenido en los dispositivos de sus hijos. Ojalá y le vemos eso en nuestro país. Y aquí les dejo para que ustedes copien, fotografíen o registren la dirección que aparece en rojo abajo. Es la de el del Centro Español de Seguridad del Cibernauta, el repositorio que considero el más completo, que presenta aplicaciones de control por marca, por tipo de dispositivo, para Smart TV, para Smartwatch, para dispositivos Android, o sea, los están clasificados por todo tipo de plataformas para que no sea fácil, hasta para videojuegos, para videoconsolas. Lo que yo quiera filtrar y controlar, lo voy a poder hacer aquí. ¿Por qué? Pues porque recuerden, si a mi hijo no le doy aplicación, no le doy dispositivo, no le permito tener la aplicación de TikTok, por ejemplo, pero él tiene que usar un navegador para cosas de la escuela y no usa un filtrado, él puede ir a tiktok.com en su navegador y entrar a la aplicación, a la plataforma, como si no con la misma versatilidad y agilidad que en la aplicación móvil, pero aquí ahí puede ver cosas como la que van a ver a continuación. Contenido inapropiado, aclaro, para niños, niñas y adolescentes. Fíjense la narración de esta canción, de esta artista, que cumple con las reglas de la plataforma en cuanto a edad, en cuanto a el contenido que comparte, etc. Es la responsabilidad de los papás apartar a los hijos de que consuman esto. Miren, fíjense. Entonces, papás, esto que parece una composición musical, se populariza como espuma en TikTok, llega a oídos de todo niño en toda escuela y yo lo puedo tener limitado en el dispositivo, pero él se mete en el navegador o se mete pidiéndole prestado el dispositivo a alguno de sus amigos. Por eso la parte del diálogo con los hijos es fundamental. Eh, Todo juego tiene una clasificación, pero también las aplicaciones. Hay que hacerles caso a las aplicaciones. Pongo el ejemplo de los videojuegos por el que les voy a mostrar a continuación. Roblox, recuerden y aclaro, no es un juego, es una plataforma de videojuegos donde hay miles de títulos disponibles en todas las clasificaciones posibles, desde para todo el mundo, para mayores de 10, para mayores de 13, que es la T, Teenager, para maduros, que es de 17 hacia arriba, o para adultos, que es de 18 hacia arriba. Ahí están todas las clasificaciones. Aquí, como en todos los juegos, si ustedes van a la tienda de descarga, tanto en Google Play como en el App Store, en cualquier aplicación que vayan a descargar, ahí viene la clasificación disponible. Y si no la encuentran, escríbanos, porque tenemos contacto con la ESRB, que es la organización que establece
las clasificaciones para lo que es el continente americano. Entonces, hay que asegurarnos que nuestros hijos están jugando cosas y escuchando cosas y viendo aplicaciones que son aptas para su edad. Insisto, importa el tiempo que están, pero importa más qué hay en la pantalla, el tiempo en el que están. Si todo el tiempo están escuchando música de corridos tumbados, de incitación a la violencia, al abuso sexual, hasta en el lenguaje se les normaliza y esto se vuelve terrible. Los videojuegos son un riesgo hoy en día porque unificaron ya muchas de las funciones de las redes sociales, como crear un perfil, crear un avatar que me represente, describir mi persona, mis intereses, mis gustos, armar una lista de contactos y permitir que mis contactos interactúen entre ellos, ser invitado por terceros, en fin. Todo eso puede suceder cuando no tengo círculos de visibilidad bien limitados en Internet. El videojuego, además, hoy puede llegar, cuando no tenemos cuidado sobre las clasificaciones, pues nuestros hijos pueden llegar a esto que es ya la parte final de esta presentación. Por favor, pónganle atención porque es la que más me importa que ustedes capten, ¿no? Si a mi hijo yo le doy permiso de jugar cosas que no son para su edad, o le doy dispositivos que no son para su edad, le abro la puerta a esta suerte como de pensamiento impune, donde él dice, yo puedo experimentar, yo puedo probar, yo puedo descargar, mi mamá ni se da cuenta, mi mamá ni sabe cómo se descarga un juego, ni mi papá, ni tengo adultos a quien preguntarle, pues yo lo hago, yo lo pruebo. Eso les abre la puerta, tienen esa libertad que con poca responsabilidad pues se convierte en libertinaje. Y entonces descargan juegos como este que van a ver a continuación, que es originalmente estaba clasificado para adultos, ya le bajaron la clasificación a M. La verdad, no entiendo por qué. Porque el juego que se llama Grand Theft Auto tiene como misión que el jugador se robe un carro, atropelle personas en la huida. Hay un contador de atropellados que él tiene que alcanzar. Pero lo que les voy a mostrar a continuación es la escena donde él tiene que buscar a una sexoservidora, negociar servicio con ella y luego evitar pagarle para ganar la misión. Imaginen lo que eso va sembrando en la mente de los chicos. En la escena que van a ver a continuación, el jugador ya se robó el coche, ya atropelló gente y va a negociar con la sexoservidora. Lo van a ver en la esquina superior izquierda, cómo va a negociar y luego cómo obtiene el servicio y cómo evita pagarle. Esto ya les digo la parte final, por favor. Vean el extremo, incluso la definición, y eso va a resaltar la importancia entonces de las clasificaciones. Veamos. Hello. Hello? Get in, baby. Hey, ¿cómo estás? A little good, you know. Let's find some place private so we can get crazy. I thought this would be sorted by now. I'm bloody done hiring a car. Tell me how you want it, baby. Está negociando. That's it. Hit it. Esta parte la muteamos para no molestar a nadie, porque es la parte donde están entregando el servicio sexual, pero ahora va a la parte donde él se va a negar a pagar y ahí termina. Wow. You came really hard. Can I do anything else for you? You know, men are all the same. Think you're after one thing, but really, you're after everything.
Todo eso lo está manejando un jugador con un control, va moviendo la cámara, va intercambiando las armas. Y vean cómo con esto él logra desbloquear el siguiente nivel eh, y bueno, proceder a eh, misiones mucho peores. Vaya, las tenemos aquí para ilustrarlas, pero en verdad no queremos, pues ya, dañar más la susceptibilidad. Ya quedó muy bien ilustrado. Entonces, piense que un chico, si no le ponemos los límites, si no le regulamos el tiempo, si no le regulamos las clasificaciones, él va a empezar a pasar por presión de sus compañeros, por intereses, por modas, por retos, que son muy comunes también entre los jóvenes, a participar de esto. Y los retos luego se demuestran con capturas de pantalla de que ahí estuve y de que lo logró. Y entonces la, el niño se queda en un espacio de alta vulnerabilidad en donde si no hay un buen diálogo con papá y mamá, no tiene la tranquilidad para poder pedir ayuda. Una de las misiones que le pido a los papás reconocer es que los chavos de hoy necesitan ese espacio que identifiquen como un lugar de tranquilidad en donde puedan empezar de pronto a preguntar algo, donde no se les va a criticar, no se les va a reclamar, no se les va a sancionar, donde puede haber cierta inmunidad, ¿sí? Y ese lugar yo lo recomiendo que sea las charlas sin celular, en donde podamos hablar con ellos sobre, oye, son demasiadas presiones para ti, son demasiados desafíos. La nube este es nada más contenido inapropiado. Tenemos también el famoso algoritmo, que es el que determina el contenido que tú vas a poder estar viendo de acuerdo a donde des clic, te va a perfilar y te va a empezar a bombardear con contenido y donde hoy el TikTok es reconocida por acercar a los chicos a mucho contenido de desórdenes alimenticios por la presión que hay sobre la imagen, sobre todo en las niñas, de verse como aparentemente son todos los perfectos cuerpos que aparecen en todos lados en las redes sociales. Entonces, todo esto, papás, implica un gran desafío para nosotros de dialogarlo con los hijos, de asegurarnos que ellos están haciendo un uso inteligente. El teléfono no es el inteligente son ellos. Que ellos toman buenas decisiones ante todo lo que ven en Internet. Que ellos, así como les enseñamos a cruzar la calle, volteando para los dos lados, y los dejamos ir cuando ya nos demuestran que lo saben hacer, o ir a la tienda por primera vez solos, de la misma forma tenemos que hacerlo en Internet. Tenemos que estar tranquilos porque nos tienen ellos que poder retroalimentar, que se saben cuidar, que no caen en trampas, que no caen en engaños, que no aceptan solicitudes de gente que no deben porque existe la suplantación. Todo ello, papás, es necesario dialogarlo poco a poco con los chavos. Y para ello es que hemos creado todo un centro de formación que yo los invito a visitarlo a su propio ritmo, con fichas temáticas que les permiten ir hablando y platicando con ellos de cada una de estas cosas. Si les interesa suscribirse, yo aquí les dejo, es el Centro de Seguridad de Internet para Familias. Hay más de 200 recursos ahí. Es un, hay una inscripción bajísima y creo que andan como por 80 pesos, pero con eso tienen acceso a todo y ya se salen, no tienen que permanecer, ¿no? Es permanencia voluntaria, pues, ¿no? Y les va a permitir tener acceso a asesoría, a guías, a tutoriales y a todo lo que ustedes necesitan para poder llevar la vida digital de sus hijos en paz. Para que si aparecen tendencias en una plataforma, en una red social, ellos tomen una buena decisión ante esa tendencia, se aparten de ella, no exhiban datos personales, detonen sus potenciales, se conecten para crecer, para aprender, para todo lo positivo que las redes sociales les pueden ofrecer hoy en día y no para desarrollar adicciones, para apartarse de
responsabilidades en la casa, responsabilidades en la escuela, para socializar. Los niños no pueden solos. Como dice la educadora Catherine Lecuyer del sistema Montessori, eh, no podemos enseñarlos a que resistan lo irresistible. Una vez que les damos esto, necesitamos eh, estar conscientes, como les mostré, que las plataformas son adictivas. Y entonces yo necesito hablar con mi hijo y decirle, ok, yo te di esto para tu uso escolar, para tu bienestar, pero claramente me estoy dando cuenta que aquí está habiendo un problema en tus obligaciones, en tus responsabilidades, en tu tiempo, en tu propia salud mental, en tu aprovechamiento escolar. Por lo tanto, y por ti y por tu bien, tomemos los pasos necesarios para un uso equilibrado de tu dispositivo. Equilibrado, fíjense, según la OMS, máximo 1 hora de entretenimiento al día cuando tienen 13 años en adelante. 0 minutos de tiempo de pantalla hasta los 6 años y 30 minutos entre los 6 y los 13 años. Esas son las recomendaciones saludables de tiempo para entretenimiento de la propia OMS hoy recalibradas. A eso tenemos que llegar con ellos. Claro que los niños necesitan alternativas y ahí es donde nosotros tenemos que brillar por nuestra creatividad. ¿Qué hacemos sin las plataformas? ¿Qué hacemos sin ello? Todo eso es lo que podemos lograr si platicamos, si establecemos estas medidas de cenar sin celular y nos conocemos mejor, conocemos nuestros intereses. En el centro de seguridad tenemos muchas ideas de cómo iniciar las pláticas, pero insisto, explórenlo a su propio ritmo, visítenlo, den nada más una paseada por ahí, por curiosidad, y verán todo lo que van a encontrar y lo económico que esto resulta. Aquí está para ustedes, aquí está el QR, insisto, guías, tutoriales, todo lo que necesitan para la seguridad de sus familias y sobre todo asesoría cuando la lleguen a necesitar. Ya vieron qué fácil es. Lo que necesitan papás nada más es la voluntad, dedicarse el tiempo, o sea, regalarse ustedes mismos el tiempo para dialogar con el hijo y establecer el acuerdo familiar que los lleve a un buen destino. ¿Ok? Yo sé que no es fácil, sé que a veces parece un tsunami al que nos vamos a enfrentar, pero para eso estamos, papás, para contestarles cualquier pregunta que tengan. Yo aquí en el chat, si me quieres leer las que tengan, y le damos respuesta. Claro, sí, claro. Pues bueno, muchas gracias a todos. Pues bueno, dice Iwe Torres, dice, ¿qué pasa con las escuelas privadas que en lugar de libros utilizan iPads? Muy buena pregunta. Eh, digamos, el impacto negativo para los chicos en el uso de la pantalla, claramente la OMS lo establece, no es del mismo nivel cuando se utiliza para placer, que es el que libera dopamina y genera reacciones neurológicas adictivas hacia la pantalla y nos separa de responsabilidades, a cuando es un tiempo de pantalla curado pedagógicamente para un aprendizaje, cuando el dispositivo es solamente un medio para un medio para lograr un aprendizaje o una práctica para el desarrollo de una habilidad, como puede ser acentuar palabras, reconocer errores sintácticos o gramaticales, relaciones de radio-espacio. Entonces, la OMS se refiere a 30 minutos y a 1 hora de tiempo de esparcimiento. La verdad es que las escuelas, pues tenemos que confiar, sobre todo en todos los sectores, que tienen la capacidad pedagógica y psicológica, o sea, sus áreas de psicopedagogía, tienen esa formación y ese acompañamiento para darle un uso pedagógico. Lo que le recomiendo a los papás es que sí se acerquen a ver que tenga esa finalidad, un aprendizaje. ¿Okay? Lamentablemente, hoy sí ha habido unas confusiones y en varios foros se ha discutido mucho que empresas como Google son las que hoy certifican a los docentes, ¿no? Entonces, si tú quieres ser un docente destacado, tienes que tener tu certificado de Google, pero eso es para enseñar a usar
hojas de cálculo, Classroom y herramientas que tienen que ver con la plataforma de Google mismo. No, yo me refiero a aplicaciones donde puedes aprender incluso a leer, puedes aprender matemáticas, puedes aprender cualquiera de las asignaturas utilizando un iPad. Si tienen dudas sobre la aplicación y su beneficio o sus señalamientos que puede tener por evaluaciones hechas por organizaciones como Common Sense o el ISTE, el Instituto de Estándares para la Educación en Tecnología, con todo gusto nos pueden escribir. Ahorita les copio aquí nuestra, nuestra página de contacto. ¿Ok? Entonces, esa sería la observación. Es para entretenimiento, lo que genera dopamina y procesos adictivos en donde tenemos que tener cuidado con los tiempos. Muchas gracias, Armando. Nos preguntan ahí ya por último que si la puede compartir con los maestros de su escuela, la página, para que ellos lo puedan replicar con los padres de familia. Sí, Y la, o- por y la supuesto. otra es que Bueno, nos preguntan, sí, no te preocupes, Gerardo, sí lo vamos a compartir, solamente tarda una semana en la que sale en el canal de YouTube de socio, ahorita se los comparto en Insta, en el chat. Por lo mientras, les pido que nos ayuden. Voy a compartir un QR y ahí todos los interesados les mandamos la charla y el material de Armando, por favor. aquí está la página, digamos, la dirección del contacto, la cuenta de servicio de TAM, de Sí, contacto arroba civismodigital.org. Es también fácil si las personas nos siguen en la cuenta de Instagram, que aparece ahí en pantalla, que es así México. Eh, Cualquier duda que tengan en las escuelas sobre aplicaciones, sobre lo que es nuestra materia, que es civismo digital, cómo forma habilidades en los niños, cuáles son los beneficios, etcétera, con todo gusto nos pueden escribir. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 18 horas conforme vamos recibiendo los reportes. ¿Ok? El mensaje con el que los quiero dejar es simplemente la reflexión de cómo la seguridad en Internet no es distinta a la seguridad en los espacios físicos cuando se trata de proteger a nuestros hijos, ¿no? Es estar cerca de ellos, estar pendiente de qué están haciendo, qué les gusta, con quién se llevan, quiénes son sus amigos, qué actividades practican, que todo acerca de ellos para entonces poderlos guiar. Si tienen dudas sobre el impacto a favor o en contra que una aplicación puede tener, estamos a sus órdenes. perfecto. Muchísimas gracias, Armando. Gracias a todos los participantes. Gracias por tener este tiempo con nosotros. En verdad, espero que este material les sirva a cada uno. Creo que tenemos que todavía que trabajar mucho en capacitarnos, en formar sobre estos temas. Y pues bueno, aquellos que son parte de Grupo Salinas, les dejo el QR de la encuesta de satisfacción. Ahí los estaremos contactando para compartirles el material y todo. ¿Vale? Y también en el chat dejamos el canal de YouTube donde subimos todas estas charlas de estos temas. Pues, Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir una vez más, otro año más, compartirnos esta información tan valiosa. Nos vamos con mucha tarea, nos vamos con mucho, no con miedo, sino con más recursos. Muchísimas gracias, Armando, y Espero que muchas sí. gracias a todos. A ustedes, gusto en saludarlos. Si alguna pregunta se quedó ahí, yo vi alguna que tenía que ver con la trata de personas, pero tenemos un documento de esos y nos escriben, se los compartimos con muchísimo gusto. Eh, y gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos siempre dispuestos para compartir el contenido y divulgar las medidas que creemos necesarias que los papás tengan a la mano. Que tengan muy buena noche y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego a todos.